Buen día a todos, bienvenidos a este curso de apreciación estética y música. Soy el profesor Jesús de Lima Vázquez y bueno, pues vamos a trabajar en este curso. Este curso como tal, pues como su nombre dice, es apreciación estética y música. Vamos a aprender algunos conceptos, teoría, historia y algunos representantes importantes de cada época. No vamos a ver como tal la interpretación de algún instrumento, pero pues sí vamos a ver parte de su historia y demás. Entonces, bien, pues de manera rápida, aquí pues vamos a tener, este va a ser nuestro material de trabajo y pues nada más al final de cada semana se va a proporcionar un cuestionario, una actividad la cual van a tener que realizar y bueno, ese va a ser su trabajo de la semana. Entonces, al final del video del último video de la semana, pues ya se les va a entregar un formulario el cual van a tener que contestar, un cuestionario. Y bueno, pues vamos a empezar. Bien, pues empezamos aquí con el sonido. Dice, ¿cómo se produce el sonido? Y bueno, vamos a checar aquí. Bien, entonces nos quedamos aquí en el sonido. Dice, ¿cómo se produce el sonido? Y bueno, dice, se produce por las vibraciones de un cuerpo o elemento elástico. Bueno, aquí era elástico. Ejemplo, la cuerda de una guitarra. Dice, se mueve como un péndulo. No vuelve a su posición inicial inmediatamente, sino que oscila muchas veces. Bueno, aquí nos hacen el ejemplo de un péndulo, perdón. Entonces, como ya sabemos, un péndulo se va a mover de un lado a otro y va a llegar al momento en el que quede en reposo. En este caso, pues va a pasar algo igual, bueno, algo parecido, perdón. Como lo mencionaba, aquí viene el ejemplo de una cuerda. Cuando nosotros tocamos la cuerda en una guitarra, lo que pasa es que esta empieza a vibrar, solamente que es muy rápido y obviamente pues, no es tan marcado, no es tan grande el movimiento como aquí en la imagen. Aquí solamente es de manera representativa, pero bueno, se mueve hacia arriba y hacia abajo, tan rápido que no lo percibimos, no percibimos realmente el movimiento o el número de movimientos que hace. Sí, pero realmente esto es lo que pasa. Aquí también habría que aclarar, bueno, se nos menciona que el sonido se produce mediante las vibraciones de un cuerpo elástico o elemento elástico. Eso es como de manera general, ¿no? Pero pues también al interactuar, al nosotros aplicar una fuerza o interactuar con algún elemento, pues obviamente también vamos a producir un sonido, ¿no? Ejemplo, cuando tocamos una puerta, realmente no estamos, bueno, solamente estamos interactuando con un elemento sólido, un elemento rígido, pero bueno, también estamos produciendo sonido. Sí, solamente que de manera general, pues son estas vibraciones. Bien, vamos a ver, dice representación del sonido. Dice, todos los sonidos se pueden representar con la onda senoidal. En la imagen anterior se muestra, bueno, en la siguiente imagen se muestra la representación gráfica de las vibraciones de un cuerpo elástico que produce sonido y se le conoce como movimientos ondulatorio. Aquí lo mismo, aclaramos, cualquier tipo de sonido, o más bien los sonidos como tal, se pueden representar de manera general. Esa sería la manera general o la forma general. Obviamente van a tener variaciones dependiendo pues qué está produciendo el sonido, que si fue suave, que si fue un sonido fuerte. Ahorita más adelante vamos a ver estas variaciones, pero bueno, de manera general un sonido o al producirse un sonido se puede representar mediante una onda senoidal, una onda como esta. Bien, entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente. Entonces ya quedamos que el sonido lo vamos a producir a través de las vibraciones o la interacción con un cuerpo, que estos sonidos se pueden representar mediante una onda senoidal, va a ser la manera general o la forma de representarlos de manera general. Y bueno, aquí tenemos tres separaciones, por así decirlo, tres apartados, donde tenemos cualidades del sonido, elementos de la música y tenemos el oído humano. Entonces, bueno, vamos a empezar con las cualidades del sonido. Cualidades del sonido vamos a tener tres, que va a ser la intensidad, la entonación y el timbre. Y aquí las tenemos: intensidad, entonación y timbre. Entonces vamos a ver una por una a qué se refiere. La intensidad del sonido tiene mucho que ver con la amplitud de onda. Entonces, bueno, vamos a ver qué es la amplitud de onda. Dice, corresponde a la longitud vertical de la onda desde el punto de equilibrio hasta el punto máximo, hasta el punto más alto o el punto más alto. Entonces, bueno, aquí tenemos la amplitud de onda. ¿Sí? Tenemos una línea vertical, una línea, perdón, horizontal. Y a partir de ahí vamos a graficar lo que es una onda senoidal. Entonces vamos a tener como un punto de referencia.
y a partir de ese punto de referencia nuestra onda senoidal se mueve tanto hacia arriba como abajo. Entonces, cuando hablamos de la amplitud de onda, hablamos de este punto de referencia hacia arriba o hacia abajo, qué tan alto llega. Sí, regularmente es la misma distancia lo que sube que lo que baja, ¿sí? Entonces, quedamos, de manera regular es lo mismo. Entonces, esta sería nuestra amplitud de onda. Obviamente, nuestra amplitud de onda pues, puede ser más alta o puede ser más baja, va dependiendo del sonido. Aquí la vamos a ver, dice, una amplitud grande produce sonidos fuertes y una amplitud pequeña o menor produce sonidos suaves. A la calidad de fuerte o suave se le llama intensidad del sonido. ¿Sí? Lo que decíamos, entonces nuestro primer elemento o la primera cualidad del sonido es la intensidad. ¿Sí? ¿Qué tan intenso es? ¿Qué tan fuerte o qué tan suave es? Entonces esto se refiere a la intensidad del sonido. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de un sonido suave y un sonido fuerte. Si tú golpeas la puerta bajito, pues obviamente va a ser una amplitud corta, una amplitud baja. Pero si golpeamos muy fuerte o pateamos una puerta o azotamos una puerta, pues entonces el sonido va a ser más fuerte y por lo tanto su amplitud va a ser más grande. Entonces se refiere a la intensidad del sonido y quedamos que va muy relacionada con la amplitud de onda. Entonces, amplitud de onda e intensidad del sonido van muy relacionadas. La intensidad del sonido va a ser nuestra cualidad del sonido y esta pues se va a ver afectada o va a tener una intensidad alta o baja dependiendo de la amplitud de onda. Después tenemos la entonación y hace referencia a las frecuencias de vibración. Dice, son el número de oscilaciones completas por unidad de tiempo. Entonces, cuando hablamos de una oscilación completa, hablamos desde que empieza, sube, baja y llega a nuestro punto de referencia o a nuestra línea de referencia, que vemos que es una línea horizontal. Y con eso tendríamos una oscilación completa. Entonces aquí podemos ver que tenemos una oscilación completa y nos hablan por unidad de tiempo. Entonces, ¿cuál es nuestra unidad de tiempo? Bueno, pues puede variar, pero pues regularmente es por segundo. Entonces digamos que aquí es una oscilación por segundo. Aquí nos están marcando una oscilación por unidad de tiempo, que pues sería un segundo. Dice, la frecuencia la medimos en hertz, que son el número de oscilaciones completas por segundo. Ejemplo, si la cuerda de una guitarra al tocarla, genera 100 oscilaciones por segundo, entonces serían 100 Hz. La unidad de medida, aquí ya lo dijimos, de la frecuencia son los Hz. Y los Hz pues van a ser por unidad de tiempo, que van a ser por segundo. Entonces, quedamos que dependiendo de las oscilaciones, si son 100, pues va a ser 100 Hz por segundo. Por segundo hablamos por segundo, van a ser 100 Hz. Si tenemos 350 vibraciones o oscilaciones, entonces van a ser 350 Hz, van a ser de 10 Hz, de 100 Hz, de 1000, de 10.000, las que tengamos. Ahorita vamos a ver de dónde a dónde nosotros vamos a poder escuchar o qué rango vamos a manejar para el oído humano. Les digo, eso viene más adelante, pero bueno, podemos manejar desde hertz muy bajos, una frecuencia muy baja a una frecuencia muy alta. Entonces esto de 100 vibraciones o 100 oscilaciones por segundo, aunque podría parecer mucho, 100 por segundo, pues realmente es poco, ya que las vibraciones intermedias, por decirlo, son de 512. ¿Sí? Lo que les decía, es tan rápido, o bueno, cuando hablábamos de cómo se producía el sonido, teníamos el ejemplo de la guitarra, quedábamos que es tan rápido este movimiento que a lo mejor no lo percibimos completamente, solamente una parte. Y lo mismo con las frecuencias o las frecuencias que tenemos en el sonido o las oscilaciones que tenemos por sonido, pues lo mismo, no vamos a percibir una por una, realmente pues es muy complicado. Vamos a escuchar a partir de 16 Hz. Y bueno, entonces dice, a la cualidad del sonido se le llama entonación del sonido. A esta cualidad del sonido se le llama entonación del sonido. ¿Qué quiere decir eso de entonación del sonido? Pues muy simple. La entonación lo que nos va a decir es qué tan alto o qué tan bajo, bueno, no tan alto y bajo, más bien son graves y agudos, vamos a tener nuestro sonido. También dice que se le llama altura o tono. Entonces, cuando nosotros hacemos un sonido muy agudo, por ejemplo, un sonido chillón, o hemos escuchado personas que tienen una voz como muy finita, como de ardillita, entonces, bueno, esas personas están produciendo
muchas vibraciones, muchas frecuencias los sonidos que producen oscilan demasiadas veces por unidad de tiempo, mientras que una voz grave, una voz gruesa, pues va a tener menos oscilaciones por segundo. Entonces, bueno, aquí tenemos lo mismo, un ejemplo de sonidos graves, sonidos agudos. Aquí no están marcando la misma unidad de tiempo, aquí vamos a suponer que es por segundo y vemos que en este caso pues está dando un total de 2,5 oscilaciones. No llega a completar la tercera, pero aquí vemos que tiene muchas más, entonces este va a ser un sonido más agudo. Obviamente pues aquí podríamos poner uno aún más agudo y que tenga una mayor frecuencia. Esto pues también lo has ocupado o más bien lo has visto en películas. Muchas veces cuando nos ponen escenas en cámara rápida o si ponemos una escena en cámara rápida podemos notar que estas empiezan a sonar como muy chillonas, muy agudas. Y mientras que en una escena de una película si la ponen en cámara lenta, pues esta escena va a sonar como muy grave. Aun cuando la diga una mujer que tiene voz regularmente una voz aguda, si la ponemos en cámara lenta va a sonar su voz más grave. Otra aplicación o otro momento en el cual lo podemos checar es también ahora en WhatsApp, con las actualizaciones y lo nuevo que le ponen. Podemos ver también que en los mensajes, en los audios, si tú mandas un audio, pues también ya viene con la función de adelantar pues sí, reproducirlo de manera más rápido el audio. Y bueno, en esos casos tenemos que lo puedes poner por 2, por 1.5, por 2. Creo que es lo único que maneja. Y a manera de que le aumentas la velocidad, pues obviamente el audio va a sonar más agudo. Lo mismo si viniera para reproducirlo más lento, pues va a sonar más grave los sonidos. Sí, entonces eso hace referencia a la entonación del sonido. Y por último, en cualidades del sonido tenemos lo que son los armónicos y timbre. Bueno, vamos a ver qué son. Dice, los sonidos muy difícilmente producirán una vibración pura. Casi siempre estas vibraciones generan pequeñas vibraciones en su totalidad. Así que la vibración principal se le llamará tono fundamental o se llama tono fundamental y las vibraciones secundarias producen armónicos. Bueno, aquí lo tenemos. Lo que decíamos, un sonido como tal de manera general va a representarse mediante una onda senoidal. Pero lo que aquí nos menciona, ¿no? Pues obviamente los sonidos no siempre son puros o es muy difícil obtener un sonido puro como tal. Siempre o casi siempre van a tener variaciones muy pequeñas como estas de acá. Y estas variaciones nos van a dar lo que son el timbre. Esto es el tono fundamental, es lo que nos dicen el tono fundamental, lo que oímos nosotros. Regularmente nada más oímos el tono fundamental, pero lleva muchos armónicos. Dice, los armónicos casi no se escuchan dando la sensación de que solo escuchamos un solo sonido, lo que decíamos. Pero los armónicos son muy importantes, ya que con ellos se determina lo que en música llamamos timbre o color sonoro. Y esto nos permite saber qué instrumento o persona está produciendo un sonido, aun cuando sea un sonido con la misma frecuencia y amplitud. Entonces, por ejemplo, acá nos ponen un ejemplo de dos sonidos que tienen la misma amplitud, tienen la misma intensidad, amplitud e intensidad, tienen la misma frecuencia. Aquí vemos que no solamente nos están marcando una oscilación, obviamente pues aquí solamente es un fragmento, ¿no? Pero podemos ver que tienen pequeñas variaciones. Acá si vemos tiene variaciones muy pequeñas, muy poco marcadas, y aquí tenemos variaciones muy grandes. Acá tenemos varios picos. Entonces, a pesar de que tengan la misma amplitud, de que tengan la misma frecuencia, podemos notar la diferencia en estos dos. Por ejemplo, vamos a suponer que este lo haga una voz humana y que este sea de una trompeta, por ejemplo. Entonces nosotros vamos a distinguir inmediatamente sin necesidad de ver, aunque no lo viéramos, aunque estuviéramos volteados con los ojos tapados. Si habla una mujer o hace un sonido una mujer y luego hace ese mismo sonido una trompeta, pues obviamente vamos a distinguir cuál es el de la mujer y cuál es el producido por la trompeta. Puede ser con voz de hombre, con voz de mujer, puede ser con un piano, puede ser con un violín, y aunque produzcan los mismos sonidos, es decir, con la misma frecuencia, la misma amplitud, nosotros vamos a poder distinguir qué lo está produciendo precisamente por su timbre, ¿sí? Va a ser como su sello personal, por así decirlo. Y bueno, entonces ahí tenemos lo que son las cualidades del sonido, que quedamos intensidad, entonación y timbre.
Bien, pues aquí vamos a dejar nuestro primer video, continuamos en el siguiente.